Bienvenidos a Más que Pláticas. Estamos muy contentos porque está con nosotros Juan Balistrieri desde Córdoba, Argentina. Juan, esta es tu casa, ya no te puedo decir que es tu casa porque ya sabes que esta es tu casa. Aquí estamos, aquí está tu familia vallartense, mexicana. Así es. Bienvenido. Gracias una vez más. Ya lo he dicho en tantos momentos, llegar a Puerto Vallarta y con ustedes es estar en familia y compartir con todos este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a tocar un tema, Juan, que yo creo que es muy importante y tiene que ver con el tema generacional. Yo creo que ahora con tanta tecnología y tantas cosas que hay, no sé, tú dinos, Juan, si se está acortando el tiempo de las generaciones, si se está alargando con todo esto, y cómo estamos viendo estas generaciones que vienen, que ya llegaron, que ya están aquí, y qué cosas aprendimos y vimos de las generaciones pasadas. Entonces vamos platicando sobre generaciones y conforme vayamos avanzando, pues vamos viendo y desmenuzando este tema tan importante, el tema generacional. Sí, primero siempre yo creo que importante es capturar la idea en el diseño original de la vida, ignorar que hay proyectos generacionales y transgeneracionales son sumamente definitivos, es decir, ir en contra de eso es como ir en contra del sol. El ser humano está diseñado en proyecto con un pensamiento generacional y que esto vaya de generaciones en generaciones. Eso lo dice la vida biológica, la vida espiritual, y también se puede sostener desde la vida escritural y la narrativa bíblica. Ahora, el otro punto que planteaste recién es interesante. Creo que la tecnología, el sistema de este mundo que nos rodea y el que nos toca vivir, creo que una de las cosas con las que atenta es en contra de ese sistema. Decía, mientras que hablabas pensaba, ¿no? Para edificar generaciones hace falta tiempo. Y una de las cosas que nos han alterado a través de la tecnología son las atenciones a las cosas importantes y al tiempo. Así que por diseño a las generaciones sí, y por los sistemas que se están creando parecen que no. ¿Y qué pasa con una generación que Dios le da su diseño y no cumple ese diseño? Yo creo que pues en la Biblia podemos ver generaciones o en la actualidad podemos ver qué es lo que está pasando. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que Dios está comprometido con su diseño y eso va a suceder. Ahora, hablando de lo natural y creyendo que Dios es un Dios, como dice la Biblia, que es espíritu, yo creo que cuando las generaciones, Ernesto, se resisten a este pensamiento generacional, hay como una ausencia de Dios de las generaciones. Yo creo que Dios siempre va a guardar un remanente, que eso es una palabra que de paso te la comparto para que la hablemos fuera de cámara. Yo creo que Dios siempre preserva un remanente de personas de generación a generación, pero un remanente todavía es algo muy chiquito, aunque Dios lo preserve. Y yo creo que cuando las generaciones se resisten a cumplir con el diseño, yo creo que muchas de ellas desaparecen ignoradas por la historia. De hecho, que remitámonos a las Escrituras. En el libro de Malaquías hubo una generación que se resistió al proyecto de Dios y Dios apareció a los 400 años. Es decir, hay que atender esto de generación en generación. Platícame del remanente, ya me llamó la atención esto de los remanentes porque nuestra generación en la actualidad, ¿somos una generación entendida o es un remanente entendido? Dios siempre habló
y cuando le habló a la nación de Israel según el pacto que correspondía a Israel, Dios siempre se aseguró de tener un remanente. La palabra remanente significa lo que queda de algo. Y eso es algo que no puede faltar, porque si no se abortaría el propósito eterno de Dios. Lo que sucede es que los remanentes no siempre tienen las cámaras de la fama, ni están enfocados. Ahora, Dios está comprometido con un remanente. Yo creo, y este yo creo lo podemos debatir, es que hoy estamos viviendo este tiempo de un remanente. Dios se ha guardado por su sola potestad y gracia remanentes a donde su verdad permanezca pura. Ahora, también creerse que una persona o un grupo de personas se sientan como el remanente es un poquito de orgullo, pero que Dios guarda su remanente y que nosotros tenemos que ser intencionales en buscar ese remanente, yo lo firmo al pie de página. Yo creo que Dios sí guarda remanente y creo que hoy ese remanente está en todo el mundo y quien lo quiera encontrar y ser intencionales lo va a encontrar. Remanentes de verdad. O sea, lo que acabas de decir está muy interesante, pero creo algo, Juan, que si hay alguien o un grupo de personas que se creen o se autoproclaman como los verdaderos, los originales o el remanente real, yo creo que eso, el simple hecho de autoproclamarse, definitivamente están totalmente fuera del escenario divino en cuanto a un remanente real de parte de Dios. Sí, porque el remanente es un espíritu más que un montón de personas. Es un espíritu de verdad que trasciende las generaciones. Eso escapa a mi racionalidad, Ernesto. Cómo Dios permanece a través de este remanente. Yo sí creo que este remanente es espiritual. Sí creo que además de ser espiritual, más que personas hallando eso, es un espíritu hallando a las personas. Yo creo que quien ame a la verdad le va a alcanzar. Jesús, la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, si hay personas en una generación, que yo creo que no faltan nunca, que amen la verdad, está la historia, tampoco hace falta que nosotros inventemos filosofías. A donde hubo gente que ame la verdad se apareció a ellos. Ejemplo tenemos con Saulo. Saulo no parecía ser la persona más indicada para que el Señor se le apareciera. Algo vio Dios en Saulo que se le cruzó en el camino y no fue Pablo hallando el remanente, fue la verdad hallando a Saulo. Ahora bien, una vez dicho esto, muchas personas dentro de los sistemas religiosos o tradicionales, principalmente evangélicos, andan tras mover. Es que hay un mover. Hay que ir a tal lugar, a tal ciudad, a tal país, porque hay un mover ahí de parte de Dios. Y muchos creen que ese mover en especial tiene que ver con un remanente. Entonces, platícanos, Juan, la diferencia o la no diferencia que hay entre un remanente y lo que el sistema religioso o sistemas evangélicos denominan los moveres de Dios o el mover de Dios. Una vida sin riesgo no es vida, ¿no? Si la vida es vida, tiene riesgo. Uno se levanta a la mañana con toda una agenda de querer tener el día más eficiente y uno no sabe, porque ya vivir es un riesgo. En cuanto a la fe, los riesgos de un malentendido, los riesgos de que alguien puede exagerar, minimizar, maximizar algo que Dios quiere hacer, siempre va a estar. Pero no se puede uno no caminar creyendo de que si es verdad,
entonces se tiene que notar. Antes de comenzar estas grabaciones y estos programas, hablábamos con una persona que creo que va a ser amiga en común. Y yo le decía, tienen que volver los tiempos en que la verdad deje de ser un pensamiento predicado, tiene que dejar de ser la verdad lecciones habladas en una escuela o en una universidad, y la verdad tiene que volver a ser cartas leídas por el mundo en la vida de las personas. Yo creo que esto es lo que nos va a librar, Ernesto, de todo esto que dijiste, y yo creo que siempre los autos proclamados nunca van a faltar, porque cuando uno se encuentra con algo espiritual, si esa espiritualidad no es verdad, seguido viene la autoproclamación. Esto me pasó porque yo busqué, esto me pasó porque oré, esto me pasó porque yo hice. Entonces la autoproclamación ya es una evidencia de que la verdad no está en plenitud allí. Ahora, ¿cómo se evidencia una verdad? Y yo le decía y le compartí a esta persona cuando hablábamos antes de estos programas, le decía, la verdad tiene que dejar de ser un CD, tiene que dejar de ser un canal de YouTube y tiene que dejar de ser un audio. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer mientras que yo hago otras cosas. Una carta no, Ernesto. Una carta para ser leída hay que detenerse a leerla. No puedo yo leer una carta y hacer 10 cosas a la vez. Entonces, si lo que está pasando en una generación es verdad, las personas tenemos que convertirnos en una carta leída de esa verdad a donde otros puedan leer nuestra vida. Entonces, cuando las personas nos quedamos en movimientos, avivamientos, bueno, en fin, movimientos de reforma, son todas palabras que yo entiendo tienen su grado de peligrosidad, de institucionalizarse y tener autos proclamados. Ahora, nadie podrá negar cuando la vida de Cristo como verdad se está escribiendo en una persona. Entonces, creo que para que no nos pase como generación, que la verdad vuelva a convertirse en algo movimientos novedosos, tenemos que enfocar en identificar personas que están haciendo viva en sus vidas esta palabra. Pero los riesgos siempre van a estar. Sí, definitivamente los riesgos existen y más que nada se manifiestan y los podemos ver en actuaciones de algunos personajes, algunos personajes muy, muy conocidos, ¿no? De que se autoproclaman hasta cierto punto como tener la verdad de un entendimiento, de una revelación o algo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, bueno, ¿quieren aprender esto? Yo lo sé. ¿Quieres aprender de esto otro? Yo también lo sé porque yo tengo esto. Y yo creo que una de las cosas, Juan, para poder librarnos de estos moveres o de estos personajes, creo yo, hasta donde conozco, es poder entender que una verdad de Dios y que este remanente real de parte de Dios pueda funcionar, tiene que ser de manera corporativa. Claro. O sea, el cuerpo de Cristo, el entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que muchas personas van a decir, a ver, ¿cómo que el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre un movimiento que se le atribuye tipo avivamiento y cómo es el cuerpo de Cristo moviéndose en esta vida de Cristo en nosotros? ¿Cómo sería esas diferencias o esas cosas? Qué buen punto, qué buen punto. Los que somos padres, y especialmente las madres, a una madre no se le pide que sea cirujana para ser madre. Y voy a llegar a un lugar. Una mamá, un papá no se le pide que sean expertos en cirugía para ser papá, pero sí tienen que ser expertos en síntomas. Una mamá sabe cuando su hijo tiene fiebre.
una mamá, un papá, saben cuando el hijo le duele el estómago. Y si bien es cierto, a ese papá, a esa mamá, no se le pide que lleve a su hijo a una sala de cirugía, pero los síntomas son los que nos guardan de riesgos mortales muchas veces en la vida de los hijos. Entonces, a tu pregunta digo, ¿estamos enseñándole a una generación a leer los síntomas del error? ¿A qué se parece cuando el error está invadiendo una generación que puede tener la oportunidad de gestar una verdad como otras generaciones no la gestaron? Si es cierto que somos un cuerpo, en un cuerpo los miembros tienen que colaborar con identificar los síntomas cuando una verdad está siendo abortada. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, pienso, tiene dolores de parto, tiene molestias ya propias al parto, tiene que saber discernir cuándo los dolores de parto tienen que ser identificados y separados de dolores de aborto. Entonces, cosa que tú dijiste, cuando yo estoy sentado en una reunión, estoy escuchando a alguien hablar, ya sea por las redes sociales, tenemos que tener un sistema de alerta, tenemos que ser instruidos. Eso no es aceptable que se diga en nombre de la verdad. Por ejemplo, digo, una verdad nunca es una autorrevelación personal e individual. Si yo escucho una persona que me está diciendo que para encontrar la única verdad que se está diciendo, yo tengo que ir a oír a una determinada persona, dar una determinada suma de dinero, hacer un viaje imposible que me va a quitar que le dé de comer a mis hijos, porque esta autoproclamada persona, hombre o mujer, dice que tiene la verdad. Y Ernesto, no saltan los niveles de alarma. Entonces, por más que nosotros querramos decir que eso es o no es, tiene que haber mecanismos, tiene que haber tableros, luces amarillas que nos digan precaución, luces rojas que nos digan pare, y voces que se despierten, y también luces verdes para que no creamos que todo es falso. Entonces, creo que debemos de animarnos a instruir a qué se parece un remanente, y también tenemos que instruir y tenemos que ser instruidos en el espíritu de verdad para cuando lo falso pretende abortar algo verdadero. Ernesto, si algo verdadero se va a despertar en nuestras generaciones, tenemos que saber que lo falso va a ser inevitable que aparezca. Dediquémonos a ser instruidos y a instruir cuáles son las señales bíblicas, evidentes y apostólicas para que una verdad no se aborte de una generación a otra. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, Juan, a medir en la vida de los creyentes es el entusiasmo. Lo explico. Muchas personas que empiezan su caminar en Cristo, empiezan con un entusiasmo de tal forma, de tal magnitud, de tal manera, que son como los pajaritos chiquitos, los pollitos, que abren el piquito y lo que la mamá les avienta se lo comen, se lo comen, se lo comen. Y yo creo que necesitamos, una de las cosas es cómo manejar el entusiasmo, porque hay tanta información por todos lados y hay tanta gente genuina que realmente tuvo un encuentro y le dice al Señor Jesús, aquí está mi vida, y está tan entusiasmada que desafortunadamente empiezan a abrir su vida para ser alimentados por personajes que el alimento o la comida que les están dando y todavía no alcanzan a discernirlo, no alcanzan a saber qué alimento sí y qué alimento no. Y luego vienen las frustraciones, vienen personas lastimadas, heridas, que luego ya no quieren saber. Y
y realmente nunca alcanzaron ni medianamente algún tipo de entendimiento o de madurez. Y ese entusiasmo o esas cosas que tenemos que, como tú decías, esas señales que están ahí, ¿cómo las debemos de tomar? ¿Cómo podemos descubrirlas? ¿O cómo les podemos decir a las personas que nos están escuchando cómo ser parte de una generación que realmente está sirviendo a Dios y no una generación que está sirviendo a una organización, a una secta o a un grupo raro de esos que son bien manipulados por ciertos personajes? Ese es el punto. Bueno, Ernesto, yo en la honestidad que este programa tiene, quiero decirte que tanto engañados como engañadores son un mercado. Es decir, a veces el engaño es como un negocio, a donde también la demanda responde a la oferta. Yo no creo que haya manipuladores si no hay gente manipulable. Eso ya es parte de la condición humana. Yo no tendría toda la respuesta para resolver, a veces hasta me cuesta a mí mismo orar a Dios y pedirnos que nos libre de estos movimientos distractivos, porque finalmente con lo que se quedan es con lo más valioso, el tiempo. Y el tiempo come a las personas. Ahora, yo creo que el paso número uno que hay que dar es, hasta donde uno puede, con estos medios, crear una conciencia que las personas debemos de ser equipadas con mecanismo y tecnología espiritual que detecten de manera rápida el sonido que produce el engaño. El engaño produce un sonido, ¿no? La Biblia habla de las trompetas que suenan incierta. Es decir, la trompeta tiene una connotación bíblica de llamar la atención. La trompeta se usaba para movilizar las personas. Ahora, la misma Escritura te dice ya desde el Antiguo Testamento, si la trompeta suena incierta. Ahora, para que una trompeta se la identifique como verdad o mentira, las personas tienen que haber sido instruidos a qué suena una trompeta afinada. Entonces, creo que tenemos una ardua tarea a quienes nos están oyendo, porque finalmente vamos a poder ayudar a los que están oyendo, decirle que busquen con hambre el equipamiento y la tecnología del Espíritu que detecta. Ahora en Argentina, uno de los grandes movimientos que hay a nivel gubernamental es poner radares en una zona fronteriza muy vulnerable del país, a donde ha pasado todo lo que no debe de pasar en un país si pretende tener una sociedad medianamente segura y sana. Y eso consiste primariamente en radarizar el espacio aéreo. Mientras que hablabas pensaba, ¿no? Porque lo tengo muy incorporado por lo que se habla. Yo creo que hay que radarizar a nuestra generación, enseñando, diciendo a las personas que se familiaricen con la verdad, que busquen a aquellos que sienten o han sentido. Y acá hay algo que no hay que ignorar. Las personas que tienen un espíritu vivo y renacido tienen que saber de ejercitar sus oídos espirituales a oír la verdad. Porque también salir a oír todo lo que se habla como novedoso y creer que algo es novedoso y salir a buscar y a comer lo que venga, y bueno, yo no sé si tenemos mucha esperanza con eso, pero generación tras generación ha sucedido que cuando una verdad se está levantando, es imposible que no se levante lo falso. Hay que equipar rápidamente a los creyentes, apenas son acercados al Evangelio, con sistemas de tecnología de verdad. Esto, para que no parezca una divagación,
fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Voy a tratar de interpretar el cuadro bíblico. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Eso en mi cabeza suena algo parecido a esto. Mire que ustedes han conocido la verdad, me han tenido a mí como la verdad, pero ahora tienen que ser equipados por el Espíritu para que sean verdaderamente preservados del mundo a donde van a ir. Nada que no diga Efesios 4, equipar a los santos con toda la tecnología que le hace falta para que en el camino de la verdad no seamos distraídos por la mentira. Pues la mentira es algo que forma parte de nuestro crecimiento, el poder saber dónde está la mentira. Y obviamente cuando alguien, quien sea, va a decir una mentira, pues nunca dice, hey, voy a decir una mentira. Generalmente, para que la mentira tenga efecto, lleva una parte de verdad. Tiene que ser, una buena mentira es casi una verdad. Exactamente. Y ese es el punto, ¿no? Que hay muchas cosas verdaderas en estos moveres que no son remanentes y que hay una generación que está ahí, una generación que está viéndole a Dios y está diciendo, Dios, quiero usar esta generación, pero y si pasa el tiempo y esa generación no es entendida, la que sigue. Se la come el tiempo. Viene otra generación. Algo lo que le pasó al pueblo cuando quedó en el desierto, por ejemplo. No le entendió y tuvo que venir la siguiente generación. Yo creo que, Ernesto, iba a decir un personaje, una persona bíblica, un hombre que no se lo conoce en la Biblia ni por milagros, ni por haber sido un disertante. Para mí es una curiosidad en la Biblia este hombre, es Lucas. Y él en sus 2 tratados, en el primero que lleva su nombre y Hechos de los Apóstoles, él se va a dedicar a hacer algo, Ernesto, y lo dice en Lucas capítulo 1. Se han dicho cosas muy ciertas, pero hay que poner en orden la verdad. Entonces ahí hay una señal. Cuando uno oye a una persona cuyo entusiasmo es decir un montón de cosas sin orden, está cerca de una mentira. Pues Juan, muchísimas gracias. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo acerca de cómo nuestra generación tiene que ser una generación entendida, sí, y ser parte de ese remanente y no meternos en moveres que tienen verdades, pero que no son verdades de Dios en el todo, sino que llevan esos pedacitos de mentiras que lo único que hacen es distraernos y que lo único que quieren es que lo que Dios quiere hacer no se haga. Dejemos palabra, aunque sea. Una verdad, para ser identificada como tal, primero tiene que salir de Dios. Siempre exalta el nombre de Cristo y nunca una persona. Tiene que ser colegiada, nunca es propiedad intelectual de un individuo. Tiene que ser progresiva y la gente que lo oye tiene que morir al misticismo y tiene que llevar lo que oye a la vida práctica y experimentada. Si no tiene esa característica, estamos en una filosofía. No es una verdad, porque la verdad siempre hace libre a las personas. No se diga más. Muchísimas gracias, muy amables todos, y seguimos en contacto, seguimos al pendiente, vamos a hacer más programas y seguimos con Juan aprendiendo en esto que estamos en Dominos. Hasta la próxima. Muchas gracias.